Muy buenos días, hoy estaremos hablando sobre nuestro trabajo contextualizado, en el cual hablaremos sobre los conceptos básicos del cálculo diferencial y su implicación en el sector económico y financiero. Nuestro CIPA se llama Administradoras UDC y está conformado por Liliana Vánquez Olivera, Tatiana Luna Hernández, Gina Muñoz Garrido, Valeria Yo Ávila, Rosa Quiroz Arrieta y María Fernanda Tobías de Ávila. En nuestra tabla de contenidos podemos encontrar objetivos, introducción, conceptos básicos del cálculo diferencial, aplicaciones del cálculo diferencial en el sector financiero, aplicaciones del cálculo diferencial en el sector económico, ejemplos de casos reales de estas aplicaciones y la conclusión. Objetivo general: conocer los conceptos sobre el cálculo diferencial. Objetivos específicos: definir el enfoque económico y financiero del cálculo diferencial, explicar mediante ejemplos el concepto de cálculos diferenciales y brindar información clara y precisa para resolver ejercicios con diferenciales. El cálculo diferencial es una rama de las matemáticas que se enfoca en el estudio de las tasas de cambio y la acumulación de pequeñas cantidades. En el sector financiero y económico, el cálculo diferencial es fundamental para entender cómo cambian las variables financieras y económicas a lo largo del tiempo. En esta diapositiva explicaremos qué es el cálculo diferencial y por qué es importante en el sector financiero y económico. El tono será claro, conciso, para que los espectadores puedan entender fácilmente. Conceptos básicos del cálculo diferencial. Para entender el cálculo diferencial es necesario conocer los conceptos fundamentales de límites, derivadas e integrales. Los límites pueden estudiar el comportamiento de una función cuando la variable se acerca a un valor determinado. Las derivadas miden la tasa de cambio instantánea de una función en un punto dado, y las integrales miden la acumulación de pequeñas cantidades a lo largo del intervalo. Límites. El límite es una función, es t cuando x tiende a s, siempre que se pueda hallar para cada ocasión un x cerca de s, de manera tal que el valor fx sea tan cercano a t como se pretenda. Integrales. Dada una función fx de una variable real x en un intervalo a y b de la recta real, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica de fx, el eje de las abscisas y las líneas verticales, x igual a A y x igual a B. Derivadas. La derivada es una función y es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. La derivada es una función, es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeña. Por eso se habla del valor de la derivada en una función en un punto dado. Aplicaciones del cálculo diferencial en el sector financiero. En el sector financiero, el cálculo diferencial se utiliza en la valoración de derivados financieros como las opciones y los futuros para determinar un precio justo. También se utiliza en la gestión de riesgos para medir la exposición de una cartera a diferentes factores de riesgo. Y además, el cálculo diferencial se utiliza en la optimización de carteras para encontrar la combinación óptima de activos que maximice el rendimiento y minimice el riesgo. Aplicaciones del cálculo diferencial en el sector económico. En el cálculo diferencial también tiene múltiples aplicaciones en el sector económico. Se utiliza en la modelación de sistemas económicos para entender cómo cambian las variables económicas a lo largo del tiempo y cómo afecta a la economía en su conjunto. También se utiliza en la predicción de tendencias para estimar cómo evoluciona la economía en el futuro. Además, el cálculo diferencial se utiliza en la optimización de políticas fiscales para encontrar la combinación óptima de medidas que maximice el bienestar económico. Ejemplos de casos reales de aplicación de cálculo diferencial. Ejemplo 1.
El costo total en dólares de fabricar X unidades en cierto artículo es. Ejemplo 1. El costo total en dólares de fabricar X unidades en cierto artículo es Fx igual a 2 por 2. ¿Qué 2 por 2? 2x. Ejemplo 1. El costo total en dólares de fabricar X unidades de un cierto artículo es Fx igual a 3x2 más 5x más 10. El nivel actual de producción es de 40 unidades. Estime cómo cambiará el costo total si se producen 40.5 unidades y compare el cambio real. Respuesta. Aplicando la fórmula que aparece en pantalla, tenemos que el costo total para producir las unidades es 123.25. Ejemplo 2. La producción diaria de cierta fábrica es de unidades, donde L representa el tamaño de la fuerza laboral medida en horas. Normalmente se utiliza 1000 horas por trabajador cada día. Estime la cantidad de horas adicionales necesarias para incrementar la producción diaria en 15 unidades. Encontramos que la respuesta es 5 horas de trabajo adicionales para obtener la producción de 15 unidades más. Ejemplo 3. El costo total de un fabricante es de miles de pesos, donde Q es el número de unidades producidas. El nivel de producción actual es de 40 unidades y el fabricante planea disminuirlo a 38 unidades. Estime cuánto cambiará el costo total como consecuencia. La respuesta es disminuir aproximadamente 880 pesos. Para concluir, el cálculo diferencial es una herramienta fundamental en el sector financiero y económico. Permite entender cómo cambian las variables financieras y económicas a lo largo del tiempo, medir la tasa de cambio instantánea de una función y encontrar la combinación óptima de activos y políticas fiscales que maximice el rendimiento y minimice el riesgo.